Bien, bienvenidos nuevamente al curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bellodas y vamos a continuar con el segmento de anatomía. Entonces vamos a revisar los puntos más importantes del peritoneo, en este caso, y también irrigación y drenaje venoso del abdomen. Muy bien, entonces hay que recordar, doctores, que cuando hablamos del peritoneo nos referimos a una membrana que tiene dos capas, que es el peritoneo parietal, que rodea las paredes del abdomen, y un peritoneo visceral que rodea precisamente a las vísceras. Ya, este peritoneo recubre a muchos órganos, ¿sí? Y deja, si vemos acá, el peritoneo sería todas las estructuras de color amarillo, ¿no? Recubre a distintos órganos, pero si logramos ver, hay órganos que se quedan en la parte posterior. Esos órganos que se quedan en la parte posterior se conocen como órganos retroperitoneales. Y es importante recordarlos porque han sido un motivo de pregunta de examen también. Entonces, por ejemplo, ¿qué órganos retroperitoneales conocemos? El páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal. También tenemos a los riñones, a las glándulas suprarrenales. Tenemos a la aorta abdominal, ¿sí? El colon, pero el colon ascendente y el colon descendente, ¿sí? Eso quiere decir que el colon transverso es un órgano, o el colon transverso sí está rodeado de peritoneo, ¿no? Es un órgano intraperitoneal. Muy bien. Esos principalmente. Ya a tener en cuenta el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, la aorta abdominal, el colon ascendente y descendente. Muy bien. Ahora, ¿qué estructuras del peritoneo es importante recordar? Vamos a borrar esto de acá. El peritoneo que rodea al estómago se conoce como epiplon. Entonces tenemos acá el epiplon que une al estómago con el hígado, por ejemplo, y este epiplon se llama el epiplon menor, también llamado omento. Es lo mismo, omento o epiplon menor. Y este de acá, que viene también del estómago, recuerden, este sería el estómago, es el epiplon u aumento mayor, ¿sí? Que se continúa acá, vemos, con el colon transverso en lo que se llama mesocolon. Meso quiere decir que es peritoneo que está junto al colon, mesocolon transverso, ¿sí? Por eso es que el peritoneo que rodea, aquí vemos a todo en este caso el intestino delgado, se conoce como mesenterio, ¿no? Mesenterio. Muy bien. ¿Qué es importante de estos de los dos epiplones, ¿no? El epiplon menor y el epiplon mayor? Si nosotros ingresamos a través del epiplon menor, hay una pequeña abertura entre el hígado y el estómago que vamos a ponerle otro color, como el hiato de Winslow. El hiato de Winslow. A través del hiato de Winslow nosotros ingresamos a una cavidad que está entre ambos epiplones, que aquí la observamos, la estoy coloreando. Eso se conoce como pregunta de examen. Entonces, ¿cómo se llama la cavidad delimitada por el epiplon mayor y el epiplon menor? Transcavidad de los epiplones. Y pregunta de examen también. ¿Cómo ingresamos a la transcavidad de los epiplones? A través del hiato de Winslow. Muy bien. El punto más declive de todo este peritoneo, lo vemos acá, este sería el caso de una mujer, ¿no? Entre el útero y el recto, que se conoce como repliegue recto uterino en la mujer, ¿no? También conocido como fondo de saco de Douglas. Es el punto más declive del
peritoneo. En el caso del varón, como no tenemos el útero, se continúa la vejiga con el recto. Entonces se llama fondo recto vesical, ¿no? Este es en el varón y este es en la mujer. Muy bien. Luego, aspectos importantes de la irrigación, doctores, que han sido muchas veces pregunta de examen. Hay 3 arterias impares importantes como ramas de esta arteria que es la aorta abdominal. ¿A nivel de qué vértebra la aorta abdominal ingresa al abdomen? A nivel de T12 en el hiato esofágico para la aorta abdominal, ¿no? Perdón, en el hiato diafragmático para la aorta abdominal. Entonces son 3 arterias importantes. Esta arteria que vemos acá, que es el tronco celíaco, esta arteria que vemos acá, que es la arteria mesentérica superior, y esta arteria que vemos acá, que es la arteria mesentérica inferior. ¿Sí? Aquí estaría una arteria también impar, que es la arteria sacramedia, pero no es tan importante como estas 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas arterias se relacionan embrionariamente con el intestino primitivo. El tronco celíaco se relacionaba con el intestino primitivo anterior, la mesentérica superior con el intestino primitivo medio y la mesentérica inferior con el intestino primitivo posterior. Entonces, se relaciona con las estructuras derivadas de ello, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dibujáramos esquemáticamente aquí el estómago, el tronco celíaco que vemos acá, este tronco celíaco sería el tronco celíaco acá. El tronco celíaco estaría acá, ¿sí? Y vamos a dibujar cuáles son las 3 ramas principales del tronco celíaco. Tenemos a la arteria esplénica, ¿sí? Que en realidad pasa por toda la cara posterior, ya que este es un esquema. La arteria esplénica que va a irrigar al vaso, ¿no? Arteria esplénica. Esta arteria esplénica va a originar a unas arterias que van a irrigar al fondo del estómago que se llaman los vasos cortos. De esa arteria esplénica también se origina una arteria que va a irrigar aparte de la curvatura mayor del estómago, que es la arteria gastroepiploica, también llamada gastroomental, ¿sí? Izquierda, porque estamos en el lado izquierdo, ¿sí? Para acá está izquierda, para acá está derecha. Muy bien. Esa es la importancia de la arteria esplénica. Y también irriga el vaso, ¿no? Otra rama del tronco celíaco es la arteria gástrica izquierda. Ahí está. La arteria gástrica izquierda da ramas esofágicas que irrigan también, ¿no? Arterias esofágicas que irrigan al esófago en su porción inferior, que es intraabdominal. Y aquí está la arteria gástrica izquierda, que va a irrigar también aparte de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Otro nombre, pregunta de examen, doctores, con el que se conoce a esta arteria es la coronario estomáquica, la gástrica izquierda, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos una arteria que es la arteria hepática común, ¿sí? Arteria hepática común. La arteria hepática común va a originar, ¿sí? A distintas arterias, como son, por ejemplo, aquí, la se llama gastroduodenal. La gastroduodenal va a originar a la arteria gastroepiploica derecha. Y así termina la irrigación de la curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Muy bien. Y de la gastroduodenal también salen arterias que van a irrigar la primera, segunda porción del duodeno, parte de la cabeza del páncreas, ¿sí? Que son las arterias que se llaman pancreatoduodenales, ¿sí? Superiores. Y son anterior y posterior. Muy bien, pancreatoduodenales, como su nombre lo dice, ¿no? Superior, porque está en la parte superior, anterior y posterior, ¿sí? Muy bien. De la arteria hepática común también se origina la arteria gástrica
derecha. La arteria gástrica derecha es la que va a terminar con la irrigación de la curvatura menor. Y esta arteria hepática común, al dar estas ramas, se continúa como arteria hepática propia, ya se dirige al hígado. Y va a dar la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. De la arteria hepática derecha se origina una arteria que se conoce como arteria cística, que va a irrigar a la vesícula biliar. Muy bien, entonces ese es el territorio del tronco celíaco. Irriga al esófago, irriga al estómago, irriga parte de la primera, segunda porción del duodeno y va a irrigar también al páncreas, ¿no? Sobre todo la cabeza del páncreas. Muy bien. La arteria al hígado también, ¿no? Al hígado. Muy bien. La arteria mesentérica superior va a irrigar, ¿no? o va a unirse, por ejemplo, acá, va a dar origen a la pancreas duodenal inferior, ¿sí? Para completar la irrigación del páncreas y del duodeno. Muy bien. La arteria mesentérica superior. También va a ser importante si nosotros dibujamos el colon, ¿no? El colon. Este es el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente. La arteria mesentérica superior va a ser importante para irrigar a la parte del colon ascendente, el colon transverso, sobre todo la parte más proximal, a través de las arterias cólica derecha y la arteria cólica media, ¿sí? Y aquí hay una rama que se conoce como la arteria iliocólica. Pregunta de examen, que es de donde se origina, doctor, es la arteria apendicular. Antes esta arteria iliocólica se llamaba la iliobiseco-apendículo-cólica, ¿no? Porque era el nombre más largo y decía todas las ramas que presentaba, ¿no? Ilio, las ramas iliales, biseco, ¿no? Las ramas sectal anterior y posterior, apendículo, la arteria apendicular, y cólica porque daba origen precisamente a la arteria cólica derecha. Muy bien, esta mesentérica superior se anastomosa con las ramas de la mesentérica inferior. Entonces aquí la mesentérica inferior va a dar la cólica. Pregunta de examen, la arteria mesentérica inferior, doctor, es de la cólica izquierda, ¿sí? Y se anastomosan formando un arco arterial que es la zona de mayor isquemia, ¿sí? El arco de Riolano. Pregunta de examen. Muy bien. Ahora, el arco de Riolano es formado por la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no? Por sus ramas, cólica media y cólica izquierda. También la mesentérica inferior va a irrigar al sigmoides, ¿no? Al recto, ¿sí? En su porción superior, sobre todo, va a ser irrigada, pregunta de examen. Las ramas de la arteria mesentérica inferior son, por ejemplo, las arterias hemorroidales. La arteria hemorroidal superior que irriga la parte superior del recto. Muy bien. Son ramas de la mesentérica inferior, perdón. Muy bien. Entonces, eso principalmente. Con respecto a la irrigación, ¿no? La mesentérica inferior va a irrigar sobre todo el colon descendente, parte del colon transverso, la parte más distal, al igual la mesentérica superior también irriga parte del colon transverso y este irriga el colon ascendente, ¿sí? Al yeyuno y al ilion. La mesentérica inferior va a irrigar al sigmoides también y al recto. Y con respecto al drenaje venoso, hay venas importantes que debemos recordar. La vena mesentérica inferior, que desemboca la mayoría de las veces en esta gran vena, que es la vena esplénica, que viene del vaso. Y esta vena esplénica, se une, pregunta de examen, doctores, con la vena mesentérica superior para formar la gran vena porta. La vena esplénica y la vena mesentérica superior forman la vena porta. Pregunta de examen. Esa vena porta lleva toda la sangre al hígado, ¿no? La sangre que viene del vaso y de los intestinos, en este caso, ¿no? Delgado y grueso. Y a través
de las venas suprahepáticas lleva la sangre hacia la vena cava inferior. Muy bien. Ese es el principal drenaje venoso. Recordemos que en la parte del recto, si dividimos el recto en tercios, sobre todo el tercio superior, es el que va a ir al sistema porta, gracias a las venas hemorroidales superiores. Y el tercio inferior va a ir sobre todo directamente al sistema de la vena cava inferior. Pregunta de examen. ¿Qué vena recoge la sangre del recto hacia la vena cava inferior? La vena hemorroidal inferior. Muy bien, doctores, eso es lo principal con respecto a peritoneo, irrigación y drenaje venoso del abdomen. Muchas gracias. Perfecto, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar ahora acerca del sistema digestivo, la parte de embriología, microteoría, ¿ok? Así que vamos a tocar puntos ya específicos, cositas puntuales que deben tener en cuenta sí o sí cuando hablamos del aparato digestivo, ¿de acuerdo? En primera instancia, si nosotros recordamos, para leer la embriología del aparato digestivo, nosotros tenemos que tener en cuenta ya el intestino, ¿cierto? Porque el intestino primitivo se va a dividir en anterior, medio y posterior. ¿Estamos claros? Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos de esa pequeña división ya son los límites, ¿ok? Los límites. Eso vamos a mencionarlo sí o sí. En el intestino anterior, ¿ok? El primer límite que nosotros vamos a presentar, o sea, ¿de dónde hasta dónde va, Doc? Va desde la membrana, aquí lo vamos a poner, membrana orofaringea. ¿Estamos claros? De la membrana orofaringea. Desde allí empieza el intestino anterior. ¿Y hasta dónde va a llegar este doctor? Hasta la evaginación hepática. ¿Estamos claros? Hasta la evaginación hepática. Así va a llegar. Pero hay algo en lo que nosotros deberíamos rescatar. El intestino anterior va a tener una parte diferente, por así decirlo, que va a ser llamado o conocido como el intestino faringio, ¿de acuerdo? El intestino faringio. Y ese intestino faringio va a ir desde el inicio también junto con el intestino anterior desde la membrana orofaringea, pero va a llegar solamente hasta el divertículo respiratorio. ¿Estamos claros? Entonces, el intestino faringio va a ser la primera parte, va a ser obviamente más importante por sus funciones, del intestino anterior que va a ir desde la membrana orofaringea acá, hasta el divertículo respiratorio. Todo el resto del intestino anterior va a terminar en la evaginación hepática, ¿de acuerdo? Ahora, después de esto, el intestino medio, por lo tanto, empieza en la evaginación hepática y va a llegar hasta ¿dónde, doctor? Va a llegar hasta el colon transverso. ¿Estamos claros? Hasta el colon transverso. Específicamente, ¿hasta qué parte? Hasta las primeras 2/3 partes del colon transverso es donde va a llegar el intestino medio. Por lo tanto, el tercio final va a estar o va a comenzar a marcar el inicio del intestino posterior. Finalmente, hasta la membrana cloacal. ¿Estamos claros, muchachos? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta sí o sí son los límites. Perfecto, el intestino anterior va desde la membrana orofaringea hasta la vaginación hepática. Ya el intestino medio desde la vaginación hepática hasta el colon transverso, hasta las 2/3 partes, hasta los 2 tercios, hasta los 2 primeros tercios. Y el último tercio, hasta la membrana cloacal, pertenece al intestino posterior. ¿Perfecto? Si hablamos del intestino faríngeo, recordemos que es esta parte más importante del intestino anterior que va desde la membrana orofaringea, desde el mismo inicio, hasta el divertículo respiratorio. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué más debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los órganos que van a comenzar a realizar la embriología prácticamente en estos intestinos? Los vamos a mencionar raudamente. Entre ellos tenemos en el intestino, en el intestino anterior tendremos el esófago, el estómago, el vaso, duodeno, hígado, vías biliares, el páncreas. ¿Ok? ¿Qué podríamos resaltar de ellos? El esófago, ya el esófago, ¿por qué es importante? El esófago, a ver, un ratito.
Ok, el esófago nace, ¿de acuerdo, chicos? El esófago nace ya de una yema pulmonar. Ok, ahí. El esófago nace de una yema pulmonar, ¿de acuerdo? Nace esa yema pulmonar. Y es importante, chicos, porque este esófago, ya que nace de la yema pulmonar, va a comenzar a diferenciarse, a tener un tabique traqueoesofágico que va a diferenciar tanto al esófago, ¿de acuerdo?, como a la tráquea. Y eso es muy importante porque si no ocurre esta pequeña diferenciación, tendremos una enfermedad conocida como atresia esofágica, que es muy preguntada, es muy relevante porque hay tipos de atresia esofágica. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta muchas veces esa enfermedad, ¿ya? Nací de la yema pulmonar, pero recuerda que va a haber entonces acá un tabique. Ya, chicos, va a haber un tabique acá. El tabique. Ok. Ahora, el estómago. ¿Por qué es relevante el estómago? Va a ver. El estómago nace, o aproximadamente salimos hablando de la cuarta semana, ¿de acuerdo? ¿Y por qué quizás podríamos mencionar algo relevante del estómago? Las rotaciones. Tiene una rotación en un eje, primero longitudinal y segundo antero posterior. Y es relevante porque al momento de hacer estas rotaciones, ¿no?, primero en el eje longitudinal y luego antero posterior, al hacer estas pequeñas rotaciones es que comienza a formar la forma netamente del estómago, ¿cierto? Con sus curvaturas. Perfecto. Entonces, eso nosotros vamos a mencionar. Hay que recordar que el desarrollo del esófago de forma longitudinal es importante, porque si este no se desarrolla como tal, el estómago podría quedar arriba y podría presionar, por ejemplo, los pulmones. ¿Cómo se llama eso de acá, doctor? Eso se llama hernia diafragmática. Ya que también podría ocurrir, es una hernia diafragmática. Si es que el estómago se queda en la parte superior del diafragma, porque obviamente el esófago no tuvo un correcto desarrollo longitudinal. Ok, perfecto. Recordemos nosotros que el estómago va a tener el cardias y el píloro, ¿cierto? Que van a ser, ¿no?, las partes limitantes del estómago y que podría presentar estenosis cuando hay una alteración a nivel muscular que hace o permite un aumento de la tensión, ¿no? Podríamos mencionar una estenosis pilórica, ¿cierto? Perfecto. Algo relevante que podríamos mencionar del vaso. El vaso nace aproximadamente en la quinta semana. ¿Y de qué parte va a nacer, doctor? Va a nacer del mesogastrio dorsal. ¿Estamos claros? Del mesogastrio dorsal. El duodeno lo hablaremos con más detalle en el intestino medio, porque el intestino medio también tiene partes, ¿de acuerdo?, del duodeno. Y también podríamos mencionar el hígado y las vías biliares. El hígado nace aproximadamente en la tercera semana de un primordio hepático, que posteriormente se formará en una yema hepática. ¿Estamos claros? Esta yema hepática o divertículo hepático va a juntarse con el duodeno y de esa unión que van a hacer del duodeno con esta yema o divertículo hepático van a ser el colédoco. Perfecto, el colédoco. Y de este colédoco van a nacer evaginaciones tanto para la vesícula como para el conducto biliar. Es así como nacen el hígado y las vías biliares. El páncreas se caracteriza porque tiene dos partes, la parte dorsal, ya la parte dorsal y la parte ventral, o posterior y anterior, ¿no? Tiene dos yemas, dos hojas, que luego también van a comenzar a rotar y la parte que era dorsal va a terminar siendo, o realizando, mejor dicho, ¿no?, la parte principal del páncreas. Perfecto, chicos. Ok, en el hígado y vías biliares, por ejemplo, también deberíamos recordar en la parte del ligamento falciforme, ya que va desde el hígado hacia la parte ventral, en el ligamento falciforme, en el borde libre, se va a alojar
lo que corresponde a la vena umbilical. ¿Ok? La vena umbilical. ¿Y por qué es importante mencionar a la vena umbilical, doctor? Porque esta se oblitera y forma el ligamento redondo. Ya, relevante también el ligamento redondo. Perfecto. Entonces, eso es más o menos con lo que podríamos mencionar del intestino anterior, para que tengan en cuenta los bordes, para que tengan en cuenta los órganos, algunas pequeñas características y algunas enfermedades que podríamos asociar. Con respecto al intestino medio, el intestino medio se va a caracterizar, y eso hay que tenerlo en cuenta, por una elongación rápida. ¿Qué quiere decir una elongación rápida, doctor? Quiere decir de que al momento, elongación es que se crece, que se estira. Y cuando este crece y se estira tanto, va a producir algo muy conocido, algo que se va a llamar como una hernia o herniación fisiológica. Doctor, ¿por qué ocurre esto? Porque el intestino medio, al fomento, ¿no?, de elongarse, de crecer, de estirarse rápidamente, ¿no?, hace que esto salga de la cavidad. Por eso es una hernia. Pero es fisiológica porque luego, conforme vamos creciendo, esto vuelve a entrar dentro de la cavidad. Pero realiza, ¿no?, esta famosa hernia fisiológica. ¿De acuerdo, muchachos? Eso sí hay que tenerlo también muy en cuenta. Esta hernia fisiológica, entonces, que es producida por la elongación rápida característica del intestino medio, nos va a producir a nosotros una asa intestinal. Una asa intestinal primaria, que va a tener una parte cefálica y una parte caudal. ¿Y cómo se va a caracterizar esto, doctor? Porque la parte cefálica de esta asa intestinal nos va a dar a nosotros, o va a dar origen, perdón, al duodeno distal. Porque la parte proximal se origina del duodeno en el intestino anterior. Ojo, pero la parte distal, la última parte, viene de parte de la asa intestinal, la porción cefálica del intestino medio. Entonces, de la parte cefálica tendremos el duodeno distal, parte el yeyuno y parte del ilion. ¿Estamos claros? Parte del ilion, ¿ok? En caudal, ¿qué tendremos? Tendremos el ilion, pero la parte inferior. Acá tendremos pues también nosotros el ciego y el apéndice, que también es pregunta que nace o parte del intestino medio. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. Y con respecto al intestino posterior, pues obviamente tendremos aquí lo que corresponde al tercio distal del colon transverso, tendremos el colon descendente, tendremos el colon sigmoides, tendremos el recto y finalmente el conducto anal, ya que es la parte final. Ahora, ¿qué enfermedades podríamos, o qué patologías, mejor dicho, podríamos rescatar tanto el intestino medio como el posterior? Algo que sí es preguntado, que deberían tener en cuenta, ya es el divertículo, ya, divertículo de Meckel, ¿ok? Divertículo de Meckel. ¿Qué cosa es el divertículo de Meckel, doctor? Menciona la literatura, chicos, que del 2 al 4% aproximadamente de personas ya van todavía a tener una persistencia de una pequeña parte del conducto vitelino, ¿ok? Entonces, cuando esta parte del conducto epitelino, ¿no?, todavía persiste, se va a desarrollar lo que es el divertículo de Meckel, que podría ser asintomático o podría cursar pues con algunas hemorragias dependiendo de lo que almacene. Es una pregunta que es bien repetitiva acerca del divertículo de Meckel, ¿ok? ¿Dónde se ubica, doctor? En el ilion, ¿de acuerdo? En el ilion es donde se ubica el divertículo de Meckel, que es una persistencia del conducto vitelino. Perfecto, muchachos. ¿Qué otro detalle ustedes deberían tener en cuenta? Aquí, en el intestino medio, ya, en la hernia fisiológica, es en esta parte, muchachos, donde va a haber rotaciones también del intestino. Ese duodeno, ojo, va a estar como una forma de C que se va a jalar hacia la derecha, ¿no? Todo esto es parte de
esta elongación rápida. Pero hay que resaltar también de que van a hacer unas rotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en la elongación rápida del intestino medio que produce la hernia fisiológica, justamente en la hernia fisiológica ya va a haber una rotación. ¿De cuánto, doctor? Aproximadamente 90 grados de forma antihoraria. Es eso que se da en la hernia fisiológica, ¿no? Rotaciones del intestino. Cuando esto regresa, ojo, al regreso ya se va a dar otra rotación de 180 grados. En total, ¿cuánto va a rotar tu intestino? 270 grados. 90 grados durante la reacción fisiológica y al momento de regresar también va a rotar 180 grados. ¿Entienden, chicos? Entonces, cuando se realiza la herniación fisiológica, hay una rotación de 90 grados antihorários y cuando hay un retorno del intestino en la cavidad abdominal, se va a rotar 180 grados. En total, 270 grados que está rotando tu intestino medio. Perfecto, chicos. Acá me falta agregar, antes que me olvide, en la parte caudal de la asa intestinal del intestino medio, ¿no? Abarca lo que es el ilio, la parte inferior, abarca lo que es el ciego, abarca el apéndice. Acá también está el colon ascendente y también el colon transverso. ¿De acuerdo? Las 2/3 partes. Porque el colon transverso, el tercio final, va a corresponder entonces al intestino posterior. De acuerdo. Entonces, chicos, este tema es muy grande, el tema es muy grande, me he quedado muy corto, pero ya ustedes han tenido una macroteoría, ¿no? El objetivo ahorita es hacerte un resumen, solamente buscar esquemas que tengan bien en cuenta las partes del intestino primitivo, los bordes donde empieza y dónde termina cada uno, los órganos que tienen, algunas características relevantes y algunas enfermedades que ya luego obviamente ustedes van a poder ahondar mucho más. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre farmacología. Esta vez sobre farmacología del sistema digestivo. Este es un resumen integral, así que la intención es dar un repaso rápido a todos los conceptos más importantes, sobre todo aquellos que han venido ya en los distintos exámenes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con ese tema. Hay que recordar que dentro de lo que vendría a ser fármacos del sistema digestivo, hay fármacos, o sea, grupos, ¿no? De fármacos que actúan a nivel de la secreción, los antisecretores, vamos a tener los antidiarreicos, vamos a tener los antieméticos, etc. Muy bien, vamos a empezar primero con los antisecretores y para esto es importante entender cómo es que se da la secreción de ácido, ¿verdad? Entonces, si nosotros dibujamos aquí nuestro estómago, ¿ya? Hay que recordar que el alimento va a pasar justamente del esófago, ¿no? El estómago tiene distintas áreas. Vamos a tener primero lo que es el cardias, a este nivel lo que es el fondo, todo esto lo que vendría a ser el cuerpo, luego va a estar el antro y al final pues lo que vendría a ser el píloro, ¿no? Con el alimento ingresa, ¿no? Y viaja por todo el estómago, se va a secretar, ¿no? Las enzimas digestivas, las proteolíticas, y pues a nivel del antro, ya a nivel del antro gástrico, se van a encontrar justamente lo que vendría a ser las células G, ¿ya? Vamos a poner aquí otro color, las células G. Estas células G, ¿por qué? Se van a encargar de producir lo que es la gastrina. Esta gastrina es, digamos, la primera hormona, la primera molécula que va a estimular la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Esta gastrina lo que va a hacer será viajar por medio del torrente sanguíneo, va a viajar por la sangre y pues va a llegar a nivel de aquí en el fondo, en el cual se va a ubicar lo que vendría a ser las células principales. Muy bien, acá vamos a tener a las células principales. Perdón, a las células parietales, las células parietales. Estas células parietales se van a encargar de producir lo que vendría a ser el ácido clorhídrico. Esta es la célula que tenemos aquí al costadito, como podrás ver. Uno de los
agentes que estimula este tipo de célula es la gastrina, como puedes ver aquí. Esta gastrina se libera a nivel del antro por medio, cuando se empiezan a captar estos aminoácidos, se libera esta gastrina, viaja por medio de la circulación y hace efecto en estas células parietales para que puedan producir el ácido. Muy bien, pero esta gastrina no solamente va a hacer acción en las células parietales, sino también en otro tipo celular, el cual se denomina, vamos a poner acá, las células enterocromafines, las SL. Estas van a contener gránulos de histamina. Cuando esta gastrina se expone en los receptores de estas células enterocromafines, se va a liberar esta histamina. Y adivina qué, esta histamina también va a hacer efecto en estas células parietales, como puedes ver aquí, la histamina. Entonces, si tú recordarás, en una anterior clase hemos hablado de que la histamina tiene sus receptores, ¿no? H1 y H2. Los receptores H1 están metidos más que nada en todo lo que tiene que ver con una reacción alérgica, la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? En cambio acá, como puedes ver, existen los receptores tipo H2 a nivel de lo que son las células parietales. Muy bien. Entonces, van a haber fármacos antihistamínicos anti-H2, como la ranitidina, cuyo lugar de acción será justamente este complejo, ¿verdad? Y un datito clave, como puedes ver, esta vía de la histamina es dependiente de AMP cíclico. Entonces, ¿qué enzima o qué hormona, qué neurotransmisor, etcétera, es dependiente, la cascada es dependiente de AMP cíclico? La histamina. Muy bien, la histamina. ¿Qué más? Hay que recordar que también existe una estimulación vagal, existe una estimulación por medio del nervio vago, y recordarás que el neurotransmisor por excelencia del sistema parasimpático es la acetilcolina. Entonces, debido a esta acetilcolina también se estimula la liberación de ácido. Como tú puedes ver aquí, hay un receptor de acetilcolina. Entonces, ya sea por efecto de la gastrina, ya sea por efecto de la histamina o ya sea por efecto de la acetilcolina, se va a activar esta bomba de protones, la famosísima bomba de protones, que como puedes ver va a permitir la salida de un hidrogenión con la entrada de un potasio, ¿no? Y más adelante van a existir canales que liberen cloro, y este hidrogenión que sale justo junto con este cloro que sale se van a unir formando el ácido gástrico, ¿no? Esta es justamente la diana terapéutica de la bomba inhibidora de protones, el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etc. Entonces, hasta aquí los dos grupos farmacológicos dentro de los antisecretores. Tenemos a la bomba inhibidora de protones, que hace acción en esta bomba de las células parietales, y también lo que vendrían a ser los antihistamínicos anti-H2. Entonces, vamos a hablar de ellos. Los IBP, ¿no? Tenemos el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol. Cada uno de estos va a diferir en torno al tiempo de acción y el tiempo de liberación, ¿no? Y por otro lado tenemos a los antihistamínicos, los anti-H2, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina. ¿Ok? La más conocida, la ranitidina por todos. Empecemos con los inhibidores de bomba de protones. Famosísimo omeprazol. Este se va a encargar de inhibir a la bomba de sodio, a la bomba de protones, ¿no? Como hemos visto. Esta es una bomba intraluminal de las células parietales, y pues lo que va a generar es una inhibición irreversible. Quiere decir que una vez de que estas células se expongan a este fármaco, se va a adherir justamente esta molécula y no se va a desprender. Es una inhibición irreversible. Entonces, para que, digamos, pueda volver a secretar ácido, va a tener que pasar por lo menos de 24 a 48 horas hasta que se libere, o hasta que se, vamos a decirlo en términos gruesos, se cree otra bomba de protones. Es por esto que es un fármaco bastante bueno. Tiene la indicación de administrarse por vía oral en ayunas, ¿no? Antes de que se produzca este ácido, ¿no? Cada 24 horas sobre todo. En alguno que otro caso, cada 12 horas, cuando es alguna gastritis activa o enfermedad por úlcera péptica. Pero, como les digo, este dato es muy interesante porque tiene una inhibición, como puedes ver, irreversible. Irreversible en el sentido de que se va a adherir a esta bomba de protones, y pues la única forma en
en la que se pueda producir ácido gástrico es que estas células parietales creen nuevas bombas de protones. ¿Ok? ¿Para qué se usa? Pues justamente en indicación en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, infección del H. pylori. Hay que recordar que esta bacteria lo que hace es aumentar los niveles de ácido clorhídrico, estimulan la gastrina. Muy bien, así que va bastante bien contra infecciones con el Helicobacter pylori. De hecho, en el esquema terapéutico está incluido. ¿Ok? La enfermedad por Zollinger-Ellison. Hay que recordar que la enfermedad de Zollinger-Ellison es un gastrinoma, es un tumor que produce abundante gastrina. Y como hemos visto en el gráfico anterior, la gastrina es una de las principales responsables por las cuales se estimulan las células parietales y producen abundante ácido gástrico. Muy bien. Y también las úlceras por Aines. Algunos efectos adversos, náuseas y vómitos, como la gran mayoría de los fármacos, pero mira, estreñimiento. Entonces, hay una que otra pregunta que ha venido en la cual es un típico caso de un paciente con gastritis o que tiene alguna enfermedad ulceropéptica y que presenta estreñimiento. Entonces, ¿a qué fármaco puede ser debido? Entre las claves hay que buscar a un inhibidor de bomba de protones. ¿Qué más? La deficiencia por vitamina B12, porque hay que recordar que parte de la cascada, cómo se metaboliza, cómo se absorbe esta vitamina B12, es necesaria justamente la activación por medio de la acidez gástrica. Entonces, nosotros al estar disminuyendo los niveles de ácido gástrico, vamos a estar interfiriendo con la capacidad de absorción de esta vitamina B12. Así que pacientes que ingieren omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, algún IBP de manera crónica, está en riesgo de poder tener alguna deficiencia de vitamina B12, ¿ok? Y por ahí otro datito, ¿qué otro fármaco también está metido con la deficiencia de vitamina B12? Algún antidiabético, la metformina, ¿no? Muy bien. También poliposis de glándulas fúngicas. Y esto es algo muy interesante, más que la poliposis es un efecto rebote que puede originar debido a la ingesta crónica de esos IBP. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros al indicar omeprazol, algún inhibidor de bomba de protones de manera crónica, ¿ok? Estamos inhibiendo justamente la salida de este ácido gástrico. Entonces, también existen medidas de retroalimentación por la cual deja de secretarse este ácido gástrico. Por ejemplo, uno de ellos es la presencia de las células D. A este nivel también delante se encuentran las células D, que justamente ante niveles muy altos de ácido gástrico se activan y liberan lo que es la somatostatina, ¿no? Esta somatostatina es una hormona reguladora que va a controlar a que se libere menos gastrina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que existe de manera crónica poco ácido? Poco ácido. Entonces, constantemente no se va a secretar esta somatostatina y por ende se va a intentar secretar más y más y más gastrina con la intención de aumentar los niveles de ácido. Entonces, a eso voy, de que si tú ingieres de manera crónica algún inhibidor de bomba de protones, puedes tener niveles altos de gastrina en sangre. Y cuando tú dejas de consumir este omeprazol, esomeprazol, esa gastrina lo que va a hacer es a reventar e ir a tope justamente con una liberación de ácida muy grotesca, muy marcada. Y pues ante todo ese tiempo en el cual la gastrina ha estado acumulándose o produciéndose de más, esto genera hipertrofia. Y es ahí donde viene esta hipertrofia o, bueno, poliposis de las glándulas fúngicas, que estas glándulas justamente del fondo, estas células parietales, empiezan a hipertrofiar. Y sobre todo también las del antro, ¿ya? Por otro lado están los antihistamínicos anti-H2, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nizatidina, ¿no? La famosa la ranitidina, todos los hemos visto. Su mecanismo de acción es antagonizar los receptores antihistamínicos anti-H2, ¿no? Vasolaterales de las células parietales, lo que hemos podido ver acá. Hacen acción a este nivel. Sin embargo, si tú me preguntas cuál de los dos funciona mejor, es lógico pensar que el omeprazol, pues, porque el omeprazol está actuando en el paso definitivo, en esta bomba de protones. En cambio, si yo bloqueo este receptor de histamina, aún puedo producir ácido gástrico por medio de esta vía de la acetilcolina o por medio de esta vía de la gastrina, ¿no? Entonces,
Hay que tener en cuenta que tiene más acción, tiene más potencia los IVPs frente a los anti-H2. Muy bien, pero sin embargo también son útiles para acompañar las terapias. Es útil para úlceras duodenales, enfermedad de reflujo gastroesofágico no complicado. Tienen como efectos adversos la diarrea, cefalea, somnolencia. Pero mira, sobre todo uno de ellos, el cual es la cimetidina. Esta cimetidina es un inhibidor del citocromo 450. Entonces, hay que tener bastante cuidado con las interacciones farmacológicas, sobre todo cuando recetamos ranitidina y muchos otros fármacos. En aquellos pacientes que básicamente son una farmacia andante porque tienen osteoartritis, gastritis, cefalea, etcétera. Tienen un montón de patologías y pues tienen que tomar un montón de fármacos. Entonces hay que tener bastante cuidado con recetar ranitidina, sobre todo en los pacientes adultos mayores por esas interacciones farmacológicas, ¿no? Además, justamente todo le cae a la cimetidina. También se ha visto de que reacciona con ginecomastia, galactorrea, todo esto por justamente acción de ese citocromo que genera cierta congestión hepática y pues empiezan a fallar una que otro proceso, ¿no? Muy bien, entonces, esto también han preguntado, es algo muy interesante. Dentro de todos los antihistamínicos, anti-H2, en realidad son bastante seguros, pero hay que tener cuidado con la cimetidina. Entonces, si me preguntan por alguna reacción adversa o algo que tener cuidado en estos antihistamínicos, apuntar que la responsable va a ser nuestra cimetidina. Muy bien. Procinéticos. Procinéticos, este es otro grupo de fármacos que se va a encargar de, como dice su propio nombre, mejorar la motilidad intestinal. Entonces, aquí vamos a tener, por primero, los antagonistas del receptor de dopamina. Aquí, a nivel entérico, a nivel del sistema nervioso entérico, van a actuar distintos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina. Estos, algunos van a ser agonistas, otros van a ser antagonistas de la correcta peristalsis. Muy bien. Por primera parte, vamos a tener lo que vendría a ser los antagonistas del receptor de dopamina. Estos, la metoclopramida, la domperidona, que lo que hacen, como dicen, antagonizan, bloquean, ¿no? Los receptores D2, ¿ya? D2. Esto básicamente va a interactuar a nivel central, o sea, tiene una acción más que nada central, a nivel vagal y central, que también va a influir en poder favorecer o estimular a los receptores 5-HT4 e inhibir a los receptores 5-HT3. Esto es muy interesante, acá hay que hacer una nube, que los 5-HT4 son receptores que favorecen a la motilidad. En cambio, los 5-HT3 son aquellos que la disminuyen, ¿no? Entonces, aumentar uno y disminuir el otro favorece que tenga un efecto prokinético. ¿Ok? ¿Qué más? También permite la liberación de acetilcolina a nivel intestinal. Y debido justamente a esta acción en los receptores 5-HT3, tiene efecto antimético. Cuando hablemos de los antiméticos, vas a ver que este receptor va a estar metido, porque sobre todo es a nivel central. Estos fármacos son a nivel central. ¿Ok? Efectos adversos, distonías, galactorrea, pero sobre todo cuando estos antagonistas de la dopamina, como tiene efecto central, se empiezan a acumular en el sistema nervioso, en el cerebro, va a ocurrir lo que son las disquinesias, ¿ya? Van a empezar a surgir síntomas parkinsonianos. Muy bien. Segundo grupo, los agonistas del receptor de la serotonina. Agonistas, o sea, en pro, ¿no? A favor. Está la cisaprida, la prucaloprida y el tegacerot. Muy bien, tegacerot. Están preguntados. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Este no es antagonista, es agonista, o sea, está a favor del 5-HT4. Pero este no es a un nivel central, este es a nivel entérico, a nivel del mismo intestino. Y pues permite también la liberación de acetilcolina a nivel intestinal. Hay que recordar que el buen tránsito intestinal, favorecer el peristaltismo, está metido el sistema parasimpático, la acetilcolina, ¿no? Es por eso, igual uno hace la lógica, ¿no? Que cuando, obviamente, si tú terminas de comer, para favorecer una correcta digestión,
tú tienes que estar en reposo, ¿no? Te dicen, estate sentado, sigue mirando tu televisión, tranquilo, ¿no? No te levantes de la mesa, porque tienes que estar en reposo, que no se active tu simpático, que esté a favor tu parasimpático para que puedas digerir todo eso, exista un buen correcto tránsito gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si tú sales a correr, te desesperas, estás preocupado, no digieres bien, ¿no? Entonces, por eso la acetilcolina es un neurotransmisor que es una molécula que aquí está a favor del buen tránsito gastrointestinal. Entonces, todo aquello que me permite la liberación de esta hormona, perdón, de esta molécula, va a ser prokinético. ¿Cuál es el efecto adverso? Diarreas, náuseas y vómitos, dolor abdominal, pero sobre todo que este tipo de fármacos hay que tener bastante cuidado en pacientes cardíacos, porque tiene riesgo de prolongar el intervalo QT y por lo tanto predisponer a arritmias. Luego están los macrólidos, ya por último. Es interesante porque, bueno, hay que recordar que estos son antibióticos de primera mano. Sin embargo, tienen cierta similitud con lo que vendría a ser la hormona de la motilina, ¿ya? Su mecanismo de acción pueden actuar como agonistas de la motilina, de los receptores de motilina. Y esa motilina es básicamente una hormona del sistema gastrointestinal que favorece la motilidad. Motilina-motilidad, ¿ok? Entonces, la eritromicina puede ser usada en cierto tipo de pacientes para favorecer con cierto efecto prokinético. Muy bien, existe uno que otro artículo que pues muestra a favor su uso, pero en realidad de primera mano uno antes de generar cierta resistencia o afectar nuestro microbioma, mejor usar otros fármacos más seguros, ¿no? Entonces, esta hormona es secretada durante el ayuno y algunos efectos adversos es la colitis pseudomembranosa, porque justamente estás usando un antibiótico, vas a barrer con tu microbioma normal y vas a permitir que otros tipos de bacterias colonicen y generen esta colitis pseudomembranosa, ¿no? La ototoxicidad y, como te menciono, resistencia antibiótica. Sin embargo, es importante mencionar de que si me preguntan qué antibiótico tiene efecto prokinético, los macrólidos, ¿no? Busco mi clave, eritromicina, por ejemplo. Antidiarreicos, aquí tenemos a los opioides, como la loperamina, el difonoxilato. La loperamina, sobre todo, ya hemos hablado sobre los opioides, así que acá más que nada es un repaso, actividad en los receptores Mu, ya sabemos esto, va a disminuir la peristalsis, aumentar la tonicidad de los esfínteres y aumenta la viscosidad de las heces. Bastante bien para un paciente que tiene una diarrea aguda, ¿ya? Efectos adversos, pues está el estreñimiento, ¿no? Que te vayas al otro lado. Depresión del sistema nervioso central, pero para esto se necesitaría o mucha dosis de loperamida o en todo caso una interacción que el paciente ya está tomando algún tipo de opioides, ¿no? Hay que recordar que los opioides tienen efecto acumulativo y también prolonga el intervalo QT. Luego tenemos a los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina. La clonidina también funciona como un antidiarreico, ya que tiene acción en las neuronas entéricas y en los enterocitos. Este produce cierto agonismo, alfa-2, inhibe las secreciones y prolonga el tiempo de tránsito gastrointestinal. También se puede usar, pero hay que tener cuidado, ya que este tipo de fármacos produce hipotensión y bradicardia, así que bastante cuidado en pacientes cardíacos. También genera somnolencia y sedación, así como estreñimiento. Y por último, los análogos de la somatostatina, el octeótride, ¿no? El octeótride, hay que recordar este fármaco. Este es un análogo de la somatostatina e inhibe la secreción justamente del 5H. Es más que nada su uso en sangrado gastrointestinal, en una hemorragia digestiva debido a varices, en aquellos pacientes cirróticos, descompensados, con hipertensión portal, o tumores neuroendocrinos, ¿ya? Su principal uso es en esto, pero también tiene cierta acción antidiarreica, sobre todo en diarreas muy marcadas o diarreas crónicas, ¿ok? Náuseas y vómitos, dolor abdominal como principales efectos adversos, pero sobre todo la hiper o la hipoglucemia, los desbalances en la glicemia, porque esta somatostatina recuerda que tiene un efecto regulador en los niveles de tanto glucagón como de insulina. Entonces, si tú estás administrando un análogo de la somatostatina, puede existir cierta interacción con estas hormonas y generar algún desbalance de la glicemia.
Puedes tener hiper o hipoglucemia. También se ve relacionado con la litiasis vesicular. Y bueno, por último, me parece, los antieméticos, estos fármacos que inhiben la sensación de náuseas, evitar los vómitos. Tenemos a los antagonistas 5-HT3, como recordarás en hace 2 slides, los 5-HT4 está a favor de la producción, perdón, del movimiento, del correcto tránsito gastrointestinal, y en cambio el 5-HT3 no, es algo que justamente va en contra y genera la sensación de náuseas y vómitos. Entonces, un antagonista de 5-HT3 puro, como lo que puede ser el ondansetron, el granisetron o el palosetron, va bastante bien, ¿no? Como un fármaco que se puede administrar por vía inyectable, intramuscular o endovenoso. ¿Muy bien? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un antagonista selectivo de los receptores 5-HT3. Es útil para náuseas y vómitos en pacientes, por ejemplo, en quimioterapia o incluso en algunos niños, ¿ya? Pero algunos efectos adversos es alargar el QT, el estreñimiento y el síndrome serotoninérgico, ¿ya? Síndrome serotoninérgico. Esos son también otros fármacos antieméticos. Por ejemplo, la dexametasona también tiene cierto efecto antiemético. La metoclopramida, que hemos hablado antes, ¿no? Porque justamente ya hemos visto que así como antagoniza los receptores D2, tienen un efecto colateral que es aumentar el tono, pero favorecer a los receptores 5-HT4 y por otro lado disminuir o bloquear los receptores 5-HT3, ¿no? 5-HT3. Por esta parte también funciona como un antiemético. Y también acá hay otros fármacos, ¿no? La proclorperacina, el dronapinol o la difenhidramina, ¿no? Pero como podrás ver, todos tienen una eficacia de moderada, leve, moderada, leve. La que tiene alta eficacia y utilizada ampliamente, ¿cuál vendría a ser? El ondansetron, el que acabamos de ver. ¿Qué es el ondansetron? Pregunta de examen. ¿Un antagonista de qué? De un 5-HT3, ¿ya? Receptores 5-HT3 de serotonina. Entonces, eso vendría a ser todo. Recuerda que es un tema bastante que se complementa mucho con tu clase de fisiología gastrointestinal y pues hemos tocado prácticamente todas las preguntas que han venido en los distintos exámenes. Muy bien, conceptos bastante claves. Eso sería todo por hoy. Entonces nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídate mucho. Bien, vamos a revisar lo que es el resumen, la microteoría del tema de fisiología digestiva, ¿correcto? Recuerden que la microteoría vamos a brindar los conceptos, las ideas más importantes. ¿Estamos? Muy bien. Comenzamos con lo que es el potencial de acción en el tubo digestivo. Recuerden que el tubo digestivo tiene células musculares lisas, músculo liso. El marcapaso es la llamada célula intersticial de Cajal. Esta célula es la que inicia estas ondas que vienen a ser el potencial de reposo, que en el caso de las células musculares lisas se llama ondas lentas, ¿correcto? Ondas lentas, así se denomina el potencial de reposo, ¿correcto? El músculo es liso. Si el músculo esquelético tiene los túbulos T, el músculo liso tiene caviolas, ¿correcto? Por donde va a viajar el estímulo. Y recuerden que el calcio va a ser la sustancia que al ingresar al músculo liso se une con la calmodulina, y la calmodulina, recuerden que ese complejo calcio-calmodulina activa las quinasas para generar la contracción en el músculo liso. Veamos acá. Recuerden que el músculo liso tiene un potencial de reposo más o menos entre 70 a 80, ¿no es cierto?, milivoltios, ¿no? Les dije que el potencial de reposo era estas ondas delta. Estas ondas delta son el potencial de reposo. Luego, cuando viene un estímulo, ya o bien se despolariza, que es excitación de la célula, se va a contraer, o bien se hiperpolariza, que viene a ser una inhibición. Entonces acá se relaja, ¿no? Cuando se despolariza se contrae, recuerden, y cuando se
hiperpolariza, se relaja porque se va a inhibir. Entonces eso depende de estímulos. Por ejemplo, el potencial de acción ya como tal se llama potencial de espiga. Entonces recuerda, onda delta, potencial reposo. Onda en espiga, potencial de acción. Este potencial de acción o potencial en espiga va a depender del estímulo que recibe. Por ejemplo, si vemos que actúa el sistema nervioso parasimpático, este es un excitador para el tubo digestivo. O sustancias como la acetilcolina, la sustancia P. Estas sustancias son excitadoras, van a generar la contracción del músculo liso porque despolarizan. Pero hay sustancias que hiperpolarizan, por lo tanto inhiben, relajan, como es el sistema simpático. Recuerda, tanto en la función motora como en la función secretora, el simpático es inhibidor y el parasimpático es excitador. ¿Estamos? La norepinefrina, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo son sustancias inhibidoras, es decir, relajan el músculo liso. Entonces, estas relajan y estas excitan, ¿correcto? Contraen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Veamos acá rápidamente cómo actúa, ¿no? Miren acá, podemos tener el bolo que está viajando por la luz intestinal, el quimo, etcétera, y por estímulo mecánico, estímulo químico, acá hay receptores que captan esto, y el sistema nervioso, los neuroreceptores, van a generar pues una vía ascendente y una vía descendente. La vía ascendente es la que va a excitar, la que va a contraer. ¿Quién está mediando esto? La acetilcolina, la sustancia P. Son excitadores porque despolarizan a la célula y generan la contracción del músculo liso. En cambio, la vía descendente van a ser neuronas inhibidoras. Neuronas inhibidoras, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, que al ser inhibidoras lo que generan es una hiperpolarización y van a generar la relajación del músculo liso, ¿correcto? Entonces, si esta zona se contrae y esta zona se relaja, entonces hay un mecanismo acá de propulsión, y es ese mecanismo de propulsión que se genera, ¿no? En la parte proximal es contracción y en la parte distal es relajación, entonces eso va a permitir que el bolo, el quimo, tenga esa dirección de la boca en dirección al ano, ¿no es cierto? Estamos viendo la motilidad en el tubo digestivo. Entonces hay sustancias excitadoras que van a contraer, despolarizar, acetilcolina, sustancia P, y sustancias inhibidoras que van a hiperpolarizar y por lo tanto van a relajar el músculo liso, como el óxido nítrico y el BIP. Veamos rápidamente las hormonas gastrointestinales. Tenemos, miren acá, 5 hormonas que hay que recordar. La gastrina, recuerden, es producida por la célula G, ubicada principalmente en el antro del estómago. Antro, también están en el duodeno, pero principalmente en el antro del estómago. Esa célula G va a formar gastrina y el estímulo para que la célula G produzca gastrina es los péptidos, es los aminoácidos que llegan al estómago. ¿Y qué es lo que va a hacer la gastrina? La función de la gastrina es que es el principal estímulo para producir ácido clorhídrico, ¿correcto? Estimula la motilidad también del estómago. Entonces, recordar que la gastrina es el principal, el estímulo más potente para producir ácido clorhídrico. Y ese ácido es importante porque va a activar el pepsinógeno a pepsina para iniciar la digestión de proteínas. También tiene un efecto antimicrobiano, ¿verdad? Muy bien. La secretina es producida por la célula S del duodeno. El estímulo es el quimoácido que llega al duodeno. Ese quimoácido estimula las células S del duodeno y se produce la secretina. La secretina tiene una función importante porque va a permitir que la secreción pancreática, la bilis, sea rica en bicarbonato para neutralizar ese pH ácido que ha venido del estómago al duodeno. Entonces, cuando te pregunten la hormona que estimula la secreción de bicarbonato en el jugo pancreático, en la bilis, es la secretina. En la función motora es inhibitoria, ¿ya? Inhibe la función motora y también inhibe la secreción de ácido.
La colecistoquinina es producida por la célula I del intestino delgado, principalmente duodeno, ¿correcto? ¿Quién es el estímulo para producir la CCK, la colecistoquinina? Las grasas y los péptidos. Porque su función básicamente es digestiva de la colecistoquinina, ya que va a aumentar la secreción de enzimas en el jugo pancreático y también va a estimular la contracción de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi para la secreción de bilis. ¿Y para qué es importante que el páncreas tenga enzimas? Para que digiera las grasas a través de la lipasa o las proteínas a través de la tripsina, la quimiotripsina. Y la bilis es muy importante en la digestión de las grasas. Por eso te decía, la colecistoquinina tiene una función muy importante en la digestión. Va a estimular que el páncreas sea rico en enzimas digestivas y también favorece la secreción de bilis, porque contrae la vesícula biliar, de ahí su nombre, colecistoquinina, quinina contracción, colecistosvesícula, y relaja el esfínter de Oddi para que se libere bilis. Y al igual que la secretina, tiene una función inhibitoria a nivel de la motilidad. La motilina los produce la célula MO del duodeno, ojo que se produce en ayunas y estimula la motilidad, el complejo mioeléctrico migratorio, ¿correcto? Esas es las famosas, ¿no? Los famosos movimientos que tenemos cuando tenemos apetito, ¿no? Cuando tenemos hambre. La GLP-1 o incretinas producidas por las células L, las incretinas GLP-1, producida por la célula L del intestino delgado, principalmente yeyuno, ojo, su estímulo es la glucosa. Esta dextrosa que ingerimos en los alimentos estimula la secreción de incretinas por las células L y ¿qué hacen? Aumentan la secreción de insulina, aumentan la saciedad. Entonces estas hormonas lo que hacen es favorecer, son secretagogos de la insulina. Esto en un paciente diabético está alterado, ¿correcto? El efecto incretina está alterado en un paciente diabético. Veamos ahora rápidamente lo que es la secreción de la saliva, un jugo importante. Más o menos al día secretamos 1,5 litros de saliva. Recuerden, ¿no?, que la que más segrega saliva es esta glandulita, que es la glándula submaxilar. La glándula submaxilar es la que segrega el 70% de la saliva. Es una secreción mixta, cero mucosa, a diferencia de la glándula más grande anatómicamente, que es la glándula parótida, cuya secreción es principalmente serosa, y luego tienes la glándula sublingual, que tiene secreción principalmente mucosa. Pero la que más produce saliva es la submaxilar, ¿ya? Submaxilar, y que tiene una secreción cero mucosa. Recuerden sus conductos, la parótida tiene su conducto llamado Stenon, la submaxilar el conducto de Wharton, la sublingual el conducto de Rivinus. Son las glándulas salivales mayores, ¿verdad? Mayores. Ahora recuerden algo, la saliva tiene una secreción primaria que viene de un ultrafiltrado del plasma. Miren, es un ultrafiltrado del plasma, ¿no?, que pasa a los acinos de la saliva y luego en la luz de los acinos vamos a tener la secreción salival rica en sodio, potasio, cloro, bicarbonato, similar al plasma, pero vamos a tener ya enzimas digestivas. La amilasa. La amilasa, o también conocida con el nombre de tialina, ¿correcto? La alfa amilasa salival o tialina es la enzima que va a iniciar la digestión de los carbohidratos en la boca. Recuerden que en la boca se inicia la digestión de los carbohidratos, ¿correcto? Muy bien. Conforme va avanzando por los conductos de los acinos salivales, se va modificando el contenido iónico. Se puede reabsorber sodio, se puede secretar potasio, como pueden ver acá, ¿no? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro y se secreta potasio y bicarbonato a la saliva. Tal es así que la saliva al final va a ser un líquido hipotónico con respecto al plasma, rico en potasio, rico en bicarbonato, ¿correcto? Rico en potasio, rico en bicarbonato.
por eso tiene una función con respecto al bicarbonato, ¿no? Una función de antirreflujo, protección de la cavidad oral, etcétera, ¿no? Y es un líquido hipotónico con respecto a lo que es el plasma. Hay factores que aumentan la secreción de la saliva. Y ahí tenemos el parasimpático. Hemos dicho, el parasimpático estimula la función secretora y motora del tubo digestivo. La acetilcolina, el BIP, recuerden que son excitatorios. El sistema nervioso central en la fase cefálica, recuerden cuando imaginamos, cuando recordamos alimentos, las náuseas, la distensión del esófago, los alimentos secos o muy ácidos estimulan la secreción de la saliva, ¿no? Justamente ese ácido se neutraliza con el bicarbonato. Y los alimentos secos, obviamente, para favorecer su digestión. Carnes, dulces también aumentan la secreción de saliva. ¿Quiénes la reducen? El simpático, que es inhibitorio, la norepinefrina, hormonas que se activan cuando hay depresión de volumen, como la antidiurética, la aldosterona. Cuando uno tiene depresión de volumen, un shock, una hemorragia, el cuerpo trata de conservar agua, ¿verdad? Entonces se segrega la ADH, la aldosterona, que en el caso de las glándulas salivales va a bajar la producción de saliva. El sueño también reduce la producción de saliva, por eso amanecemos con la boca seca, la deshidratación, los estados de shock, drogas, quimioterapia y el envejecimiento, ¿correcto? ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Lubricar la comida, iniciar la digestión de los carbohidratos por la tealina o alfa-amilasa salival, enfriar las comidas calientes. Está demostrado que los alimentos calientes favorecen el cáncer de esófago, ¿no? Entonces hay que humedecer los alimentos. Acciones antimicrobianas, recuerden que tienen inmunoglobulina A, la secreción de la saliva, y también en la coagulación porque estimula la secreción del factor activador de las plaquetas y favorece la higiene oral, ¿correcto? Muy bien, pasamos al esófago. Recuerden, el esófago en la parte superior tiene músculo esquelético, pero en la parte de los 2/3 inferiores ya tiene músculo liso, ¿no es cierto? Y tenemos un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior regula el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago. Tiene una presión de 12 a 20 milímetros de mercurio basal y 3 a 5 centímetros de longitud. Muy importante en el paso del bolo del esófago a lo que viene a ser el estómago, ¿no es cierto? Porque regula, es una barrera antirreflujo natural, este esfínter esofágico inferior que se ubica a nivel de la vértebra T10, la vértebra torácica 10. Si se altera este esfínter porque se relaja, es hipotónico, es un esfínter corto, se produce la patología conocida con el nombre de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Cuando tiene relajaciones transitorias, cuando es hipotónico, cuando su presión es menos de 10 milímetros de mercurio o cuando es corto, menos de 2 centímetros. Ahí ya se produce el reflujo. Recordemos las fases de los estímulos que contraen o relajan el esfínter esofágico inferior. Miren quién contrae el esfínter esofágico inferior, ¿no? Las proteínas contraen, la acetilcolina, la sustancia P que hemos dicho son excitatorias, contraen, despolarizan, la angiotensina 2, la motilina, los alfa-agonistas, este antiemético, la metoclopramida, antirreflujo, ¿no? Antiácidos, son los que contraen el esfínter esofágico inferior. Entonces, todo esto, de alguna manera, protege contra ese efecto antirreflujo, ¿no? Con el reflujo que puede haber del estómago al esófago, nos protegen. En cambio, ¿quiénes favorecen el reflujo? Los que relajan el esfínter esofágico. Entonces hay que tener en cuenta estos factores, porque si el paciente tiene reflujo y yo favorezco la relajación del esfínter esofágico inferior, el paciente va a tener más reflujo, ¿no? Por eso las grasas, los azúcares simples, los postres, los dulces, tabaco, alcohol, las sustancias inhibitorias, óxido nítrico, BIP, dopamina, secretina, colecistoquinina, calcio antagonistas que relajan músculo liso, al igual que los nitratos con el óxido nítrico, benzodiazepinas, beta-agonistas, estas sustancias relajan el esfínter. Por lo tanto, van a favorecer el reflujo. Por eso estas sustancias, estos factores, estos fármacos están proscritos, contraindicados en un paciente con reflujo.
porque si no va a empeorar su cuadro. Recuerden eso. ¿Estamos? Recuerden que el esófago va a tener un proceso denominado deglución, ¿correcto? Deglución que tiene 3 fases. La fase voluntaria, que es la fase oral, ¿correcto? Que es el paso del bolo alimenticio a la faringe. Luego una fase involuntaria, que es la fase faringea, donde el bolo pasa hacia el esófago, ¿no? Y se cierra el tracto respiratorio. Miren cómo la epiglotis se detiene la respiración porque la epiglotis cierra la tráquea, ¿correcto? Y la fase final involuntaria es la fase esofágica. La fase esofágica que finalmente el bolo pasa al esófago. Se producen contracciones primarias que son propulsivas, ¿no? Son propulsivas, y también contracciones secundarias que se producen cuando los alimentos son secos, ¿no? Y es difícil, ¿no?, el movimiento del bolo a través del esófago. Entonces ahí se producen contracciones secundarias que ayudan a mover el bolo en dirección al estómago. Hasta ahí es fisiológico. Lo que ya es patológico son las contracciones terciarias. Ahí ya hablamos de patología, ¿no? Como por ejemplo en el espasmo difuso del esófago que se produce contracciones terciarias. Vamos rápidamente al estómago. Recuerden, en el estómago tenemos diferentes células importantes que hay que recordar, y 2 que no te puedes olvidar es la célula oxíntico-parietal, que produce ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castlé, y la célula simógena o principal, que produce pepsinógeno. Acuérdate, eso es muy básico que te acuerdes. Célula oxíntico-parietal produce ácido, factor intrínseco de Castlé, y la simógeno principal, pepsinógeno. Y la célula APUT o neuroendocrina, que produce serotonina, que produce histamina. Acuérdense también de esa célula. Y vayamos a la secreción de ácido clorhídrico, que tiene básicamente 3 etapas. La fase cefálica, que representa un 30%, gobernado por el vago o décimo par craneal. La gástrica, que representa el 60%, que está mediada por estos 3, ¿no?, factores estimulantes. Gastrina, el más potente; histamina, que es complementario; y el que viene de la vía neurógena, la acetilcolina, que viene del vago, del parasimpático. Y una fase intestinal, que es 10%, donde está la enterogastrona, la secretina, la colecistoquinina, que es una fase reguladora, porque lo que va a hacer es disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Es como un efecto de regulación, de control. La fase cefálica estimula la secreción de ácido, pero la más importante es la gástrica, y la que regula es la intestinal, a través de la enterogastrona, la secretina, la colecistoquinina, que inhiben la secreción de ácido. Ahí están las 3 fases de la secreción de ácido. Veamos acá cómo en la fase gástrica las 3 sustancias, la gastrina, el más potente, histamina, el complemento, y la acetilcolina, que viene de la vía neural, estimulan a la célula parietal u oxíntica para producir ácido. Entonces veamos, la acetilcolina viene del estímulo neurológico, ¿verdad? La acetilcolina a través del vago, estímulo parasimpático, recuerden, ahí está, va a tener como segundo mensajero al calcio, ¿correcto? Al calcio. Luego tenemos la histamina. La histamina, recuerden, tiene una secreción paracrina, y va a tener como segundo mensajero al AMP cíclico. Acuérdate, AM, histamina, ¿correcto? Y el tercero, que es el más potente, es la gastrina, que tiene una secreción endocrina, porque lo produce la célula G del antro del estómago, y luego va por la sangre, y a través de la sangre llega a la célula parietal, ¿correcto? Entonces ahí tienes tus 3 estímulos que van a hacer que la célula parietal produzca el ácido clorhídrico. Recuerden la bomba en la zona apical, con respecto al lumen, la bomba protón-potasio que tiene la célula parietal u oxíntica, ¿no es cierto? Y es la que finalmente va a producir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Estamos? Ahí están los 3 estímulos. El más potente, la gastrina; el complemento, la histamina; y el estímulo neurogénico, la acetilcolina. Factores que afectan el vaciamiento gástrico, ¿no? Por ejemplo, hormonas gastrointestinales, secretina, colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, reducen el vaciamiento gástrico, reducen. ¿Y cuáles son los estímulos? Por ejemplo, los ácidos,
¿no? Estimulan la secreción de secretina, colecistoquinina, y estos inhiben la función motora del estómago. Las grasas, ¿no?, que son difíciles de digerir, reducen el vaciamiento gástrico. Los péptidos también son los que reducen el vaciamiento gástrico. Por eso cuando uno consume carnes, grasas, ¿no es cierto?, el tiempo que va a estar en el estómago es mucho mayor, 2 a 3 horas se van a encontrar en el estómago. A diferencia de los azúcares sí tienen un tránsito rápido, están solo 1 hora en el estómago, 30 a 60 minutos para su digestión, o sea, su permanencia en el estómago. En cambio, grasas, péptidos van a demorar más, porque se reduce el vaciamiento gástrico. Vayamos acá a la función hepática. Recuerden acá la histología un poco, los hepatocitos, ¿no es cierto?, el parénquima hepático, la célula de hito, muy importante, que almacena vitamina A, que es una vitamina liposoluble en el espacio de Dice. Luego tenemos la célula de Kupffer, que es el macrófago del hígado, y los sinusoides hepáticos, que son los capilares, ¿verdad? Tenemos a nivel de la unidad funcional, ¿no?, del parénquima hepático, el acino hepático tiene 3 zonas. La zona 1, que es periportal porque está cerca al área portal, ¿no?, a la tríada, arteria, conducto biliar y rama de la vena porta. La zona 2, que es la zona intermedia, y la zona 3, que es centro lobuliar, ¿verdad? La que está cerca a la vena centro lobuliar. Y acá hay que recordar que la arteria hepática es la que está trayendo oxígeno y la vena porta es la que está trayendo nutrientes. Por lo tanto, la que está más alejada, que es la zona 3, que está pegada a la vena centrolobular, es la zona más sensible a la hipoxia, es la zona más sensible a la isquemia, a la anoxia, ¿no? Incluso hay fármacos que producen necrosis a nivel centrolobular, como el paracetamol, ¿ya? Entonces recuerden que la zona que se protege más es la zona 1, la 2 es intermedia y la 3 es la zona más sensible a la hipoxia isquemia porque está más alejada del área portal. Luego tenemos por acá lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la función hepatobiliar. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Hace metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Es el laboratorio químico del cuerpo. Produce proteínas importantes como la albúmina, principal proteína plasmática, fibrinógeno, principal factor de coagulación, inmunoglobulinas, proteínas de transporte, lipoproteínas. También produce hormonas. Recuerden que el hígado produce angiotensinógeno para la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Produce la somatomedina C, que es un mediador de la hormona GH, hormona de crecimiento. Hace las funciones de detoxificación de la fase 1, que son óxido-reducción, y la fase 2, que es conjugación. Recuerden esas reacciones. Almacenan vitamina A, vitamina B12, hierro, activa la vitamina D, acuérdense, junto con el riñón, activan la vitamina D, participan en la desyodación, conversión de la T4 a la T3. Y recuerden que también, en segundo paso, que segrega y produce los ácidos biliares, importantes para la digestión de las grasas. Control del volumen sanguíneo, también por el flujo de la vena porta, que almacena bastante volumen. Recuerden que el hígado se consume el 25% del gasto cardíaco. Es la tumba de los glóbulos rojos porque tiene la función de hemocateresis. Cuando el glóbulo rojo termina su tiempo de vida de 120 días, se degrada. Y también participa en la inmunidad innata. Recuerden que en el caso del metabolismo de los macronutrientes, el hígado y el riñón son los únicos que hacen gluconeogénesis. Son los únicos que hacen gluconeogénesis, formar glucosa nueva, ¿correcto? Degradan glucógeno. En proteínas, ¿qué reacciones participan en el hígado? Desaminación, producción de urea, el ciclo de Cori, síntesis de proteínas. Y a nivel de los lípidos, recuerden que el hígado hace la beta-oxidación de ácidos grasos y la síntesis y excreción de colesterol. Veamos el páncreas. En el caso del páncreas, recordemos lo siguiente. Tenemos la función exocrina a través de los acinos pancreáticos, que es la más importante, 99%. La secreción es rica en enzimas, por eso se llama secreción serosa. Pero también, ¿por qué? Porque contiene enzimas para los diferentes macronutrientes. La lipasa, la amilasa, la proteasa, bicarbonato, etc. En cambio, la función endocrina es 1%.
y está representado por los islotes de Langerhans. La célula más abundante, la célula beta, productora de insulina. Luego la alfa, productora de glucagón. Y luego la delta, la somatostatina. Y eso lo ven en endocrino. Recuerden que acá el tripsinógeno es la enzima proteolítica más importante del jugo pancreático, ¿ya? Y lo va a activar la enteroquinasa del duodeno, ¿ya? La enteroquinasa del duodeno activa el tripsinógeno a tripsina. Y luego esta tripsina activa en cascada a todas las demás enzimas del jugo pancreático. Acuérdense esa cascada de activación. La tripsina empieza a activar a todos, a la quimiotripsina, a la elastasa, etcétera, la carboxipeptidasa. La secretina, recuerden, es una proteína de 27 aminoácidos que aumenta la secreción de bicarbonato por parte del páncreas, por parte del hígado. La colecistoquinina es un péptido de 33 aminoácidos que aumenta la secreción de enzimas, del jugo pancreático y favorece la secreción de bilis porque contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi. Veamos que a nivel intestinal, a nivel del intestino delgado, tenemos 3 adaptaciones que aumentan el área de digestión y absorción, porque el intestino delgado, con el duodeno, el yeyuno y el ilion, son los que van a encargarse de la digestión y absorción de macronutrientes, micronutrientes. Para eso tienen 3 adaptaciones. La primera adaptación, recuerden que vamos a ver, es las válvulas conniventes. Número 1, válvulas conniventes o válvulas de Kerkring, que van a aumentar o van a duplicar el área de absorción. Luego están las vellosidades intestinales, que aumentan por 10 el área de absorción. Pero la que va a aumentar más el área de absorción son las microvellosidades, el borde en cepillo de los enterocitos, porque aumentan hasta un 20 veces el área de absorción. El área total de absorción del intestino es 250 metros cuadrados, miren. Y todo eso se logra gracias a estas 3 adaptaciones, donde el más importante, recuerden, son las microvellosidades o borde en cepillo. Estas son las células importantes que vamos a encontrar en el intestino, ¿no? En la parte de las vellosidades, el enterocito en la parte superficial, la célula caliciforme que produce moco, y en las criptas, ya en las criptas del Lieberkühn, es decir, en la parte más del fondo, vamos a encontrar las células enteroendocrinas que producen serotonina, histamina, la célula de Panet que produce un potente antimicrobiano, que es la lisozima. Acuérdense, la célula de Panet. Bien, en lo que respecta a la digestión de carbohidratos, recuerden que la digestión de carbohidratos inicia en la boca con la amilasa o tialina, ¿correcto? La amilasa salival o tialina. Luego completa la amilasa pancreática, ¿ya? Y finalmente, recuerden que en el borde intestinal hay las disacaridasas en los enterocitos, en el borde en cepillo. Tenemos para la maltosa, para producir glucosa y glucosa, lactosa, glucosa, galactosa y sacarosa, glucosa más fructosa. Y una vez que tengamos los monosacáridos, estos se van a absorber en el borde en cepillo del intestino. Recuerden que en el caso de la glucosa y la galactosa se utilizan este transportador, el CGLT1, que hace un transporte activo secundario porque va acoplado a sodio. El diferente es la fructosa porque utiliza GLUT5, ¿ya? Para absorberse mediante un transporte pasivo que es difusión facilitada. Entonces, de esa manera se absorben los monosacáridos que son la base de los carbohidratos. Vamos con el de proteínas. ¿Dónde inicia la digestión de proteínas? En el estómago, con la pepsina, que se activa por el pH ácido. Luego lo completa el jugo pancreático, ¿no? En el intestino, el jugo pancreático va a activar una serie de enzimas, ¿se acuerdan? Tripsinógeno por la enteroquinasa intestinal se convierte en tripsina y la tripsina activa todas las demás enzimas, ¿verdad? La quimiotripsina, la aminopeptidasa, la carboxipeptidasa, la elastasa y en el borde en cepillo también hay dipeptidasas, ¿ya? Para terminar de formar los aminoácidos o dipéptidos y tripéptidos. Y estos se van a absorber también en el borde en cepillo mediante un transporte activo secundario acoplado a sodio, ¿correcto? Recuerden, igual que la glucosa, igual que la galactosa. Y también van algunos acoplados a hidrogeniones.
En el caso de la digestión de las grasas, recuerden, la digestión de las grasas es más difícil. Tenemos grandes gotas de grasa que se van a primero a digerir y ese proceso se llama emulsificación. Convertir esas grandes gotas de grasa en pequeñas gotitas de grasa para que puedan las enzimas poder actuar. Esto es el primer proceso, la emulsificación, convertir las grandes gotas de grasa en pequeñas gotas de grasa. Luego viene ya la acción enzimática, tenemos la lipasa. En la boca están las glándulas de Ebner que tienen la lipasa lingual, pero tiene mínima importancia. La más importante es la lipasa pancreática, la lipasa del jugo pancreático, que va a digerir los triglicéridos y los va a convertir en ácidos grasos libres y monoglicéridos. Pero estos van a nuevamente utilizar lo que vienen a ser sales biliares para formar micelas y poder absorberse. ¿Correcto? Entonces, las sales biliares es muy importante para la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque permite la emulsificación, que es convertir las grandes gotas de grasa en pequeñas gotas de grasa, y la formación de micelas, que son estas estructuras que vienen de la digestión de triglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres, para que se puedan absorber. Una vez que se absorben, recuerden, tenemos dos tipos de sales biliares primarios como el ácido cólico o queno-desoxicólico y ácidos biliares secundarios como el litocólico y el desoxicólico. Estos dos primeros son primarios y estos secundarios. Finalmente, ¿cómo se van a absorber los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena larga monoglicéridos? Por difusión simple. Se absorben por difusión simple porque son sustancias liposolubles. Recuerden que los ácidos grasos de cadena corta lo hacen directamente. En cambio, los de cadena larga, monoglicéridos, utilizan las micelas, ¿no? En la cual es muy importante el rol de las sales biliares para poder absorberse. Una vez absorbido dentro del enterocito, miren cómo nuevamente se reestructura y se forman triglicéridos que van a ser enviados a lo que viene a ser el sistema linfático a través de los kilomicrones. Entonces, los kilomicrones que contienen triglicéridos que vienen de la dieta, triglicéridos que vienen de afuera, triglicéridos exógenos, que van a ir por los conductos linfáticos para luego no pasar al sistema venoso. ¿Estamos? De esa manera se da la digestión y absorción de las grasas. Y en cuanto a los micronutrientes, debemos recordar que en el duodeno se absorbe hierro en la primera porción del intestino delgado, pero solo se absorbe el 10%. Recuerden, el hierro ferroso es el que más se absorbe, asociado a proteínas, ¿no? Y hay sustancias que, asociado a ácidos, vitamina C, ácido ascórbico, proteínas, favorecen la absorción de hierro. En cambio, quienes inhiben la absorción de hierro, recuerden los fitatos, taninos, que están en los mates, té, manzanilla, etc. Las grasas también bloquean la absorción de hierro. El calcio también, el magnesio, las vitaminas liposolubles, monosacáridos que hemos comentado, glucosa, galactosa por el CGLT1, fructosa por el GLUT5, se absorben en el duodeno, ¿correcto? Recordemos acá que el hierro, miren, para absorberse, de hierro más 3 pasa a hierro más 2, ¿no? Y luego el hierro más 2 va a absorberse y acá hay un regulador, la ferroportina, que va a terminar de absorber el hierro. ¿Estamos? Agua, vitaminas hidrosolubles, folato, aminoácidos, ácidos grasos, es en el yeyuno. Y recuerden que en el ilion, en la última porción del intestino delgado, se absorbe la vitamina B12, ¿ya? Gracias al factor intrínseco de Castlé, se absorbe la vitamina C, se absorbe las sales biliares. Muy importante que recuerden eso, vitamina B12 y sales biliares se absorben en la última porción del intestino delgado, que es el ilion, ¿correcto? Muy bien. Y en el colon, reabsorción de agua, que es estimulado por la aldosterona. Y también ácidos grasos, ¿correcto? Ácidos grasos. Acá podemos ver la absorción de calcio, ¿no es cierto? Calcio más 2, miren, que es regulado por lo que viene a ser la PTH, la paratormona, ¿no? Y recuerden la vitamina B12, en el ilion se absorbe
¿no? Miren, mediante endocitosis mediado por receptor con el factor intrínseco de Castlé, muy importante para la absorción de la vitamina B12. Muchas gracias por su atención. Estimados alumnos, vamos a ver la parte de histología, ¿ya? En este caso vamos a hablar el resumen o microteoría de lo que es el sistema digestivo, ¿ya? Concepto importante, recordar las 4 capas del tubo digestivo. La mucosa, donde está el epitelio, ¿no es cierto? Vamos a ver que dependiendo de la zona es un epitelio poliestratificado, plano, por ejemplo, en el esófago, ¿no? O un epitelio monoestratificado, cilíndrico, columnar, como en el estómago o el intestino delgado. Submucosa, la capa muscular, donde la disposición más frecuente es cile, acuérdense, circular interna, longitudinal externa, porque hay 2 hojas, ¿correcto? Y luego tenemos lo que es la serosa, ¿verdad? La serosa, ¿ya? Esto es importante en estas 4 capas que se presentan en el tubo digestivo. Y una capa visceral que envuelve a las vísceras, que se llama el mesenterio, ¿no? Comenzamos en la cavidad bucal a recordar que a nivel de las encías o a nivel de la cavidad oral en general, encontramos en las encías sobre todo un epitelio parecido a la piel. Es un epitelio poliestratificado plano con queratina. Poliestratificado plano con queratina. En la lengua tenemos las papilas linguales que captan los sabores, ¿no? El sentido del gusto. Por ejemplo, en la parte central tenemos las papilas filiformes que captan el sabor salado principalmente. Luego tenemos las papilas fungiformes que captan sobre todo, como están en la punta de la lengua, el sabor dulce. Las papilas caliciformes que están en la parte posterior, en forma de B invertida, que son de 8 a 12, que sobre todo captan el sabor amargo. Y luego tenemos las papilas foliadas, que son escasas y que captan el sabor ácido, ¿no? Y el umami, que es un sabor básico, ¿no? Al igual que el dulce, salado, ácido, amargo, ¿correcto? Es uno de los sabores básicos que también se puede detectar por estas papilas en general, ¿ya? Muy bien, recordemos que en las encías tenemos epitelio poliestratificado plano con queratina. En las glándulas salivales, recordar las 3 glándulas salivales mayores. La glándula parótida, que está a nivel preauricular y que es la glándula de mayor tamaño anatómicamente, ¿ya? Está inervada, recuerden, por el glosofaringio sobre todo, ¿no? El glosofaringio. Luego tenemos que su conducto se llama el conducto de Stenón, ¿no? Entonces la glándula parótida, que sobre todo es una glándula que segrega saliva serosa, rica en enzimas, va a drenar por el conducto de Steno, ¿no? Ahí está la histología de las glándulas parótidas y sus acinos, que son principalmente serosos. La glándula submaxilar es importante porque es la que más produce saliva, ¿correcto? Es la que más produce saliva en mayor cantidad. Su secreción es mixta, tanto serosa como mucosa, pero principalmente serosa. Y su conducto se llama conducto de Wharton, ¿correcto? Conducto de Wharton. Y finalmente tenemos la glándula sublingual, que también es de secreción mixta, igual que la submaxilar, pero la diferencia es que la sublingual tiene más componente mucoso que seroso, más mucoso que seroso. Y su conducto se llama Rivinus, conducto Rivinus. ¿Estamos? Muy bien, entonces esas son las 3 glándulas mayores salivales. El esófago, recordemos que tiene una mucosa que está hecha de un epitelio poliestratificado plano,
¿correcto? Pero no queratinizado para diferenciarlo de la piel. No tiene queratina. ¿Estamos? Tiene una submucosa donde está el plexo de Meissner, que tiene que ver con la regulación de las secreciones, y tenemos una capa muscular donde encontramos circular interna y longitudinal externa, y que entre ambos encontramos el plexo de Auerbach o plexo motor, que está encargado de la función motora, ¿no? Del peristaltismo, para favorecer la deglución, el paso del bolo alimenticio desde la boca, pasando por el esófago y luego por la faringe y luego por el esófago, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién regula esa función motora? El plexo de Auerbach, que se encuentra en la capa muscular, entre la circular interna y la longitudinal externa. Esto es lo que se conoce con el nombre de sistema nervioso entérico, que junto con el sistema nervioso autonómico regulan tanto la función secretora como la función motora del tubo digestivo. Recuerden que el parasimpático, a través de su neurotransmisor acetilcolina, activa la función digestiva, y el simpático, a través de la norepinefrina, bloquea la función digestiva. Recuerden que en el esófago vamos a tener, o en este caso, va a carecer, ahí miren, su epitelio poliestratificado plano no queratinizado, su submucosa, su capa muscular, y ojo, el esófago carece de serosa en su porción torácica. ¿Qué tiene en vez de serosa? Adventicia. Ojo, la parte del tubo digestivo que carece de serosa es el esófago. En vez de serosa tiene adventicia. Y un dato más es que en la capa muscular, recordemos que el tercio superior es músculo esquelético, músculo estriado, y los 2 tercios inferiores es músculo liso. Por eso la parte superior tiene inervación somática del esófago, y la parte 2 tercios inferiores tienen la inervación autonómica. En el estómago, recordemos, ¿no? Ahí está el estómago en forma de J, tiene una mucosa que contiene un epitelio monoestratificado columnar simple, un monoestratificado cilíndrico, un monoestratificado columnar, ¿correcto? Por eso del esófago al estómago cambia el epitelio, ¿no? Hay un cambio, una transición de epitelio. De lo que el esófago era poliestratificado, el estómago es monoestratificado. De lo que el esófago era plano, el estómago es columnar, ¿correcto? Simple. Hay glándulas, ¿no? Y recordemos que estas glándulas gástricas van a contener células importantes. Una de ellas, por ejemplo, es la célula parietal, que tenemos que recordarla, porque esta célula parietal, también llamada oxíntica, célula parietal u oxíntica, es la que produce ácido clorhídrico y es la que produce factor intrínseco de Castlé. El ácido clorhídrico, que es un potente microbicida que activa a la pepsina, ¿no? El pepsinógeno lo convierte en pepsina para iniciar la digestión de proteínas, y el factor intrínseco de Castlé, que sirve para la absorción de la vitamina B12. Importante. Y la célula principal osimógena, que es la que produce enzima, el pepsinógeno, que luego por el ácido se convierte en pepsina. Pero ese pepsinógeno, que es una enzima inactiva, va a ser producida por la célula principal o célula zimógena de la glándula gástrica. También tenemos células enteroendocrinas, también llamadas células APUT, que son las que producen ciertas sustancias como histamina, serotonina, importantes también en la función digestiva, ¿no? Muy bien, y al igual que cualquier componente del tubo digestivo, entonces tiene su capa mucosa con su epitelio, su mucosa, su capa muscular y su capa, en este caso sí, su serosa. Tiene 4 capas en el estómago. A nivel del intestino delgado debemos recordar que hay un proceso de adaptación.
En el intestino delgado, la mucosa está hecha de un epitelio, recuerden, epitelio columnar o epitelio cilíndrico, pero con células caliciformes. Eso distingue el epitelio intestinal. Tanto el intestino delgado como el grueso tienen células caliciformes que segregan moco. Incluso en el duodeno hay una glándula que se llama la glándula de Brunner, que segrega moco, que segrega gran cantidad de bicarbonato. Porque recuerden que del estómago, cuando pasa ese quimo al intestino, hay gran componente ácido, porque en el estómago hay ácido, pH menos de 3. Entonces, todo ese componente ácido pasa al intestino. Entonces, el intestino tiene que tener una maquinaria rica en moco, rico en bicarbonato, para que no se dañe. Por eso tiene la glándula de Brunner en el duodeno, tiene bastantes células caliciformes. Y recordemos que en el intestino hay aumento de la superficie intestinal para poder digerir y absorber los nutrientes. Entonces, esa adaptación, la primera adaptación, es con las llamadas válvulas conniventes. Válvulas conniventes o también llamadas válvulas de Kerckring. Válvulas de Kerckring. Conniventes o de Kerckring. Son la primera adaptación, ¿correcto? Luego tenemos una segunda adaptación, que son estas lengüetas que salen, ¿no? Que son ya las vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. Y la tercera adaptación y la más importante es que en cada célula de las vellosidades, que recubre las vellosidades, que son los enterocitos, encontramos estas pequeñas microvellosidades intestinales. Y estas es las que más aumentan el área de absorción y digestión a nivel del intestino. Tal es así que el área de absorción total del intestino delgado es 250 metros cuadrados. Miren cómo aumenta tanto el área de absorción por estas tres adaptaciones. Válvulas conniventes o de Kerckring, vellosidades intestinales, pero la más importante, porque es la que más aumenta el área de absorción, que son las microvellosidades. Tengan en cuenta ese dato. A nivel del intestino delgado también encontramos células importantes que debemos recordar. En las vellosidades, los enterocitos, miren con su borde en cepillo, que son microvellosidades que contienen enzimas, disacaridasas, dipeptidasas, la enteroquinasa para activar las enzimas pancreáticas y también sirven como área de absorción. En el fondo, si bien es cierto, en la parte superior encontramos acá la vellosidad intestinal, todo esto es la vellosidad intestinal. En el fondo encontramos las famosas criptas de Lieberkühn. Entonces, arriba, vellosidad intestinal, abajo, criptas de Lieberkühn. Y en esas criptas de Lieberkühn, al fondo, encontramos la famosa célula de Paneth, que produce un potente microbicida que es la lisozima, ¿no? Potente microbicida. Tiene función inmunitaria. Recuerden que el enterocito se renueva cada 48 horas. En cambio, la célula de Paneth es la que tiene más tiempo de vida. Vive hasta 20 días. O sea, el tiempo de vida es mayor en la célula de Paneth. Su función es inmunitaria. Producir esta enzima llamada lisozima, que es un potente microbicida. Tenemos las famosas células Glovet o células caliciformes, que son las que determinan o las que finalmente identifican al epitelio intestinal y segregan moco, ¿no? Ahí están las criptas de Lieberkühn y como toda parte del tubo digestivo hay una capa mucosa donde está el epitelio, una submucosa, una capa muscular, cile, circular interna, longitudinal externa, donde está el plexo de Auerbach y una serosa. En el intestino grueso igualmente encontramos una mucosa con epitelio cilíndrico, con epitelio columnar, también hay células caliciformes, una capa submucosa, una muscular, cile, circular interna, longitudinal externa y la serosa, ¿no es cierto? Recuerden que el intestino grueso tiene una función importante en la absorción de agua.
sobre todo apoyada en la función de la aldosterona, porque se absorbe agua más sodio, ¿correcto? Muy bien. A nivel del hígado, recordemos que tenemos diferentes denominaciones a su estructura. Tenemos el lobulillo clásico, ¿no?, que tiene esta forma, ¿no?, una forma hexagonal. Tenemos lo que es el lobulillo portal y tenemos el acino hepático. Este acino hepático es, digamos, la división funcional del hígado, ¿ya? La división anatómica es el lobulillo clásico, pero la funcional es el acino hepático, que como vemos tiene estas zonas, ¿correcto? Mira, está delimitado por el área portal, ¿correcto? Ese es el área portal y esta es la vena centrolobulillar. Área portal, donde está la vena, la arteria y el conducto biliar, y esta es la vena centrolobulillar, ¿verdad? Entonces acá se establece 3 zonas. Lo de amarillo es la zona 1, ¿no es cierto? Luego la zona 2 y luego la zona 3, ¿no es cierto? Ahí están las zonas. Entonces miren cómo está dispuesto, ¿no? La zona 1, que está cerca de la vena centrolobulillar, la 2 es la intermedia y la 3 es la más alejada de la vena centrolobulillar. ¿Ya? Esa es la estructura del acino hepático, que también lo podemos ver acá. Miren el área portal y acá están las 2 venas centrolobulillares, ¿no? Y ahí se establece el acino hepático, ¿correcto? ¿Qué vemos en el interior de esta estructura? Hay que reconocer células importantes, por ejemplo, el hepatocito, ¿no es cierto? El hepatocito, que es la célula o la maquinaria, ¿no?, que va a hacer todas las funciones del hígado, contiene gran cantidad de mitocondrias para producir ATP. Recuerden que el hígado forma nueva glucosa, hace gluconeogénesis junto con el riñón, actúa en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, etc. Tenemos este espacio de Dice, que es el espacio entre el hepatocito y los capilares. Recuerden, los capilares en el hígado se llaman sinusoides. Sinusoides son los capilares en el hígado, ¿no? Y en ese espacio de Dice hay una célula, que es la célula de Ito. Esta célula de Ito es importante porque almacena una vitamina liposoluble, vitamina A, ¿ya? Vitamina A. Es una vitamina liposoluble, por eso se llama célula de Ito o lipocito. Y recuerden, el macrófago en el hígado se llama célula de Kupffer, célula de Kupffer. La vesícula biliar, recuerden, tiene una mucosa que permite absorber agua. Recuerden que la bilis que forma el hígado va a la vesícula biliar y la vesícula biliar lo que hace es concentrar la bilis. Entonces, para eso tiene una mucosa bien desarrollada para absorber agua, ¿ya? Es un epitelio, recuerden, un epitelio columnar, un epitelio cilíndrico para absorción de agua, la vesícula biliar. ¿Estamos? Muy bien. A nivel del páncreas, recordemos que el páncreas es una glándula mixta. Tiene un componente exógeno que lo representan los acinos pancreáticos, que son los que tenemos acá, los acinos pancreáticos, que van a producir una secreción serosa, es decir, rica en enzimas, estimuladas por la colecistoquinina. Secreción rica en enzimas pancreáticas, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, elastasa. Pero recuerden que el páncreas produce enzimas inactivas. Recién en el intestino delgado estas se activan, ¿ya? Por la enteroquinasa. Recuerden que activa el tripsinógeno en tripsina y luego la tripsina en cascada activa todas las demás. Entonces es muy importante que a los conductos pancreáticos de los acinos se produce una secreción serosa rica en enzimas, pero estas enzimas están inactivas. Recuerden ese dato, ¿ya? Muy bien. Y el componente endógeno, que es básicamente el 1%. El exógeno, que es el que produce la secreción pancreática, es el 99%. Y el componente endógeno, el 1%. ¿Por qué? Porque este es el que cumple la función exocrina del páncreas,
¿no? El acino pancreático. Y este es el que produce la función endocrina del páncreas. Aquí nos estamos haciendo referencia a los islotes de Langerhans. Entonces, este produce la secreción o la función endocrina, que es 1% del páncreas. Histológicamente lo vemos así, con un acúmulo de células, ¿ya? Que luego se diferencian. Hay diferentes tipos de células. La más abundante, la célula beta, que produce insulina, ¿correcto? Luego está la célula alfa, que produce glucagón. Luego está la célula delta, que produce somatostatina, ¿correcto? Somatostatina. Entonces esas son las células, también hay células G que producen gastrina, esta principalmente en el estómago, pero también hay en los acinos o en los islotes de Langerhans, ¿ya? Pero la más abundante, recuerden, es la célula beta, que produce insulina, ¿correcto? Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención.